Bienvenidos una vez más este día, este hermoso sábado, un día más para poder escuchar este podcast como flechas. Amén. Y damos gloria al Señor porque por su gracia y por su misericordia nosotros podemos estar aquí porque tenemos de alguien importante de que hablar y es de nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero invitarle a que usted pueda compartir este link, pueda compartir con alguien que usted desea bendecirle en este nuevo mes. Y yo sé que el Señor es el que hace cosas nuevas y Él es el que tiene la palabra y esa palabra que tiene el poder. Amén. ¿Cómo pasar de un mes que estábamos hablando de agradecimiento y queríamos, se nos llenó de alegría nuestro corazón por hablar y reconocer las cosas que el Señor ha hecho? Porque mientras uno agradece, es agradecido con el Señor, empieza a adorar al Señor. Y eso es lo que hicimos todo el mes de noviembre. Y ahora estamos como al final de un año para poderles al Señor decir: Señor, reconocemos que tú naciste en nuestro corazón, en nuestras vidas, y poder acercarnos más al Señor. Y como siempre decimos, si terminamos bien el año, vamos a empezar bien el año, con las mismas fuerzas, con el deseo, con el ánimo, para que el año que viene sea aún mejor de lo que hemos tenido en este año que está vigente. Así que vamos a empezar con oración para después hablar un poco más acerca de lo que traemos para esta mañana. Amén. Y vamos ahí a decirle a nuestro Señor Jesucristo que le damos gracias, amado Dios. Señor. Le decimos: bendito Padre, gracias Señor Jesús por lo que usted ha hecho, Señor. Jesús. Porque Dios mío, no es el tiempo, sino es bendito Dios, es usted, Señor Jesucristo, el que tiene ese poder, Señor Jesucristo, para guiarnos, para ayudarnos, Señor Jesucristo. Que nosotros podamos reconocerlo cada vez que usted es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, quien vino a este mundo, Señor, con un propósito, Señor Jesucristo. Y ese propósito, bendito Dios, sea en cada uno de nosotros, Señor, fortaleciéndonos, Señor Jesucristo. Porque, Dios mío, sus promesas son fieles, son verdaderas. Porque usted quiere, bendito Dios, que todos estemos, bendito Dios, que todos procedamos a un arrepentimiento, pero que sea ese arrepentimiento genuino, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y cuánto más si vamos a hablar, bendito Dios, de un Rey, de un Señor todopoderoso, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos decirle: tome usted el control, Señor, en nuestras vidas, de cada persona que está escuchando, Señor. Sea usted latente, Señor, tal vez en su necesidad, tal vez, bendito Dios, en el proceso que esté pasando, pero Dios mío, estamos reconociéndole como nuestro Señor, porque sabemos que usted tiene, Señor, la respuesta a cada una, Señor, de nuestras situaciones. Dios mío, Señor, hemos visto, Señor, su amor, su gracia, su fidelidad, Señor, y hoy le decimos gracias por estar esta mañana aquí, Señor Jesucristo, porque Dios mío, es un deleite hablar de su palabra, es un deleite hablar de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y en esta mañana decimos: bendito Dios, bienvenido a este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como en esta mañana vamos a hablar de algo diferente, vamos a topar el tema de la promesa de esperanza. Y para iniciar vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías, el capítulo 9, vamos a leer el versículo 6. Amén. Gloria al Señor. Su palabra dice: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Vamos a empezar un estudio y hablar un poquito más, pero como topando diferentes porciones bíblicas. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esta porción bíblica? Para entender algo que es muy común, hermana Malu, que lo escuchamos muy frecuentemente, es este versículo en esta época del año. Y queremos entenderlo bíblicamente. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando esta promesa? Y por eso esta mañana lo hemos llamado la promesa de esperanza.
Y realmente mucho antes del pesebre, antes de los pastores y los sabios que vinieron a adorarle, hubo una promesa que fue pronunciada por medio de profetas y susurrada en los corazones de un pueblo que esperaba. Las palabras de Isaías llegaron en un momento en que la situación se sentía sombría para Israel. La guerra, la injusticia, el exilio nublaban su futuro. Pero en medio de esa oscuridad, Dios habló luz de un niño de paz. Sí, por eso acabamos de leer el versículo 6 de Isaías, donde dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo que sigue, el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y estas palabras que escuchamos nos están refiriendo más bien a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, pero está hablando de un niño que ha nacido. ¿Cómo puede ser una segunda venida? Y estamos hablando de un niño. Y esto es lo que sucede es que esto es una profecía que se hace completa en la segunda venida del Señor Jesucristo. Así como cuando Isaías en el capítulo 53 habla de la profecía de la primera venida del Señor Jesucristo, este capítulo de Isaías, el capítulo 9, nos habla de la segunda venida. Y ese es el punto que vamos a tratar en esta mañana. Es la segunda venida de lo cual nos está hablando. Porque la nación de Israel no podía decir que Él nos ha nacido, que el Señor Jesús nos ha nacido en su primera venida, porque ellos no lo recibieron, acuérdese. Y aquí usted lo va a entender mejor, porque esta nueva venida es de forma especial para el pueblo de Israel. Y entonces el apóstol Juan en el capítulo 1, el versículo 11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahí vamos entendiendo a qué se refiere. Aunque él nació en Belén en su primera venida, no fue recibido por la nación, pues solo unos pocos pastores le dieron la bienvenida. Los sabios que vinieron a adorarle eran no judíos, de una tierra extranjera. Por eso Cristo nacerá para la nación de Israel. En realidad Israel nacerá como una nación de repente, lo cual se menciona de una manera muy clara en el último capítulo de Isaías, el capítulo 66, el versículo 7 y 8, en donde nos dice: antes que estuviera de parto dio a luz, antes que le vinieran los dolores dio a luz un hijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando del futuro, dice aquí que dio a luz un hijo, y no se refiere al nacimiento de Jesús, sino al nacimiento de Israel. Este será el nuevo nacimiento de la nación de Israel cuando Él venga otra vez. Israel nacerá en la segunda venida de Cristo. En el versículo 6 de Isaías capítulo 9 vemos el hecho de que el Hijo es nacido, es decir, la humanidad del Señor Jesucristo. El Hijo ha sido dado, lo cual será una realidad en su segunda venida. En otras palabras, será el mismo Jesús que estuvo aquí hace más de 2000 años. Habla también acerca del principado, o habla acerca de la soberanía sobre su hombro, haciendo referencia que el hombro es la fortaleza.
y el gobierno de este mundo será colocado sobre sus fuertes hombros en su segunda venida. Y esto no ocurrió durante su primera venida. Entonces estamos viendo una profecía que se hace realidad a la manera como la Biblia lo dice en la segunda venida del Señor Jesucristo. Habla también esta porción bíblica acerca de los nombres que le dieron al Señor Jesús. Y habíamos dicho que Él es admirable, que Él es consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿por qué admirable? ¿Ya? Y ahora vemos como no es admirable como un adjetivo, sino lo hacen ver como su nombre. ¿Por qué razón les digo esto? Ahora leamos Jueces 13, el versículo 18, en donde dice: el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que es un nombre admirable? Aquí vemos al Señor Jesucristo antes de su encarnación, apareciendo como el capitán de los ejércitos del Señor. Y en el versículo 22 lo confirma Manoah, donde dice a su esposa: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Apareció el ángel del Señor a Manoah diciéndole que va a tener un hijo. Y entonces ellos se asombran, se maravillan, ¿no? De ver que ellos pudieron ver a Dios. A Dios hemos visto, ¿no? Y sabíamos que en ese tiempo era imposible ver a Dios porque podían caer fulminados en ese instante, ¿no es cierto? Acuérdense. Pero el ángel les dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Si este es un nombre admirable. Ahora, si podemos entenderlo un poquito más, vamos a ver en Mateo 11:27 lo que dice el Señor Jesús: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el pueblo no le conocía, pero Él seguía siendo admirable. Y el pueblo aún no le conoce en la actualidad. Y hay cristianos que han confiado en Él como su Salvador, pero no saben realmente cuán admirable es nuestro Dios. Hay una falta de una relación más profunda realmente para conocer ese atributo de Dios, de ser un Dios admirable. Él es quien va a aplastar la rebelión cuando venga a la tierra por segunda vez, y Él va a reinar sobre la tierra. Recordemos su nombre, es admirable, que significa digno de alabanza, de respeto, de admiración. Es un nombre. Jesús es un nombre admirable, es un nombre que significa respeto, es un nombre que significa alabanza, es un nombre que significa admiración. Y también sabemos que su nombre o su atributo, su cualidad es ser consejero. Ahora, Él nunca buscó consejo ni el asesoramiento de los hombres. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hace una pregunta. Y la respuesta es: Dios no tiene ningún consejero, porque Él es el consejero. Él es el que nos guía. Él es la sabiduría misma. El Señor Jesucristo nunca reunió a sus discípulos para consultarles qué debían hacer. Nunca podríamos leer en la Biblia algo siquiera parecido. Él solamente reunía a sus discípulos y les decía: voy a hacer la voluntad de mi Padre que me ha llamado a hacer. Tenía un propósito, tenía ya marcado lo que iba a hacer, a tener que Él hacer, realizar aquí. ¿Cuál era su propósito en su primera venida aquí en la tierra? Y Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En cuanto a ser o no ser inteligentes, todos necesitamos acudir a Él
en busca de ayuda, porque Él es el mejor consejero. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en Él. Y por Él tenemos sabiduría. Y por Él somos justificados, como dice en Corintios. Por Él somos santificados y por Él hemos sido redimidos. Ahora, cuando dice es un Dios fuerte, y la palabra hebrea para este nombre es Gibor. A Él se le ha dado todo el poder. Y Él es a quien se le dará todo el poder. Porque en Él está todo el poder. Por eso lo llaman un Dios fuerte. Es el Dios omnipotente. Aquel niño pequeño indefenso en el regazo de María mantenía unido a todo el universo. Como dice Mateo 28, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Pero también Él es Padre eterno. Es el Padre de la eternidad. Eso quiere decir sencillamente que Él es el creador de todas las cosas e incluso el tiempo, el lejano o remoto propósito que todas las cosas tienen. Como el apóstol Juan que dice en capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Padre eterno. Al apóstol Pablo también dijo en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esta carta a los hebreos en el capítulo 1, el versículo 1 y 2 también nos dicen que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios es el Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo. Y luego Él fue llamado Príncipe de Paz. Y lo conocemos como Sar Shalom, que no podrá haber paz sobre esta tierra hasta cuando Él esté reinando. Su gobierno no es estático. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hay un aumento y un crecimiento. No habrá 2 días que sean iguales cuando el Señor Jesús esté reinando. Él va a ocupar el trono de David. Él será un trono literal que va a ocuparlo en su segunda venida. En su gobierno predominará la justicia, la rectitud, el celo y el entusiasmo de Dios, y no los planes raros de los hombres lograrán esto. Pablo retoma esta esperanza en Romanos 15:4, cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Recordándonos que Jesús es el cumplimiento de todo. Y en el versículo 12 y 13 dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en Él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En ese grupo ya estamos nosotros. No estamos a un lado, no estamos separados, estamos dentro de esa promesa. La raíz de Isaí ha llegado no solamente para Israel, sino para todas las naciones, y en él podemos abundar en esperanza, incluso cuando nuestras circunstancias muchas veces no cobran sentido, no tienen sentido. La esperanza no significa fingir que todo está bien, significa confiar en que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando aún estamos esperando. El nacimiento de Jesús nos muestra que Dios siempre ha estado cerca de su pueblo y que sigue haciéndolo
hasta el día de hoy. Qué hermoso tiempo es el que ahora vivimos para poder recordar las promesas de nuestro Dios, de saber que Él es ese Padre eterno, es ese príncipe de paz, saber que Él es el único que con su plan perfecto va a dominar esta tierra para poner la paz real que necesitamos, saber que en Él está toda esa autoridad, toda esa potestad, y Él va a poner eso sobre sus hombros, todo eso que está cargando sobre Él. Y gracias al Señor, porque ahora tenemos esa esperanza, ahora tenemos eso de conocerle al Señor Jesucristo tal y como es Él. Y qué hermoso poder recordar en este tiempo que no solamente el Señor vino una sola vez, sino que en esa esperanza, en esa promesa, estamos esperando su gloriosa venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo en esa majestad, en ese poder, y que la podamos conocer como ese Dios admirable realmente, porque Él es un Dios que debemos admirar, que debemos pronunciar realmente lo que Él es en nuestras vidas. Hemos podido ver en este versículo que Él nos invita a saber que no estamos, o sea, nos quiere recordar que nosotros no estamos solos, que Él vino aquí con un propósito, Él no nos dejó a nosotros solos. Él vino y se acercó y está presente en nuestras vidas. Pero ¿cómo está presente en nuestras vidas? Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le damos esa oportunidad para que Él esté en el centro de nuestro corazón. Miren, le hemos podido ver a dónde nos podemos refugiar nosotros, porque dice que Él es el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, y sabemos que fuera de Él nada hemos podido encontrar. Entonces qué bonita, qué hermosa enseñanza que a nosotros nos recuerda que Él está por venir, que Él está y Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios omnipresente. Entonces podemos decir que Él está aquí en medio nuestro. Sí, Él lo está. Amén. Es un Dios soberano, es un Dios realmente que está al control de todas las cosas. Y lo más hermoso que nos recuerda con estas promesas que estamos estudiando desde este primer sábado de este mes, es recordar, no solamente nos alegramos porque Él vino, porque Él nació, sino nos alegramos porque Él va a retornar. ¿Ya? Y esa es la promesa que queremos dejarles en esta mañana, con esa expectativa de esperanza en nuestros corazones, de que no solamente es un recordar de que Él vino, sino que Él va a venir por Israel, va a venir por nosotros los gentiles, ahora que somos parte de este pueblo, que hemos sido colocados como la rama a ese gran insertados, ¿no es cierto?, en ese tronco. Entonces, cuánta alegría debe haber en nuestros corazones para no solamente anunciar que Jesús vino, sino que Él va a volver nuevamente por nosotros, y estamos esperando esa venida. Entonces vamos a seguir hablando de este maravilloso Dios todopoderoso, omnipotente, que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él existe, por Él existimos, por Él tenemos sabiduría, por Él somos lo que somos. Cuánto agradecimiento debe haber en nuestro corazón, porque por Él estamos aquí. Él es nuestra razón de poder, con esa firmeza, poder decir, y con seguridad en nuestros labios, decir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera y se cumple, porque hablamos de un Dios que es fiel. Él lo fue y lo será.
Amén, gloria al Señor. Y les invitamos a que usted pueda depender del Señor, que siempre sepa que Él es su luz en medio de su oscuridad, que también podamos verle a Él como nuestro pronto auxilio, como esa paz que solamente en Él podemos encontrar. Y no es casualidad que podamos estar hablando, porque en estos tiempos vemos que necesitamos mucho conocer a ese Dios verdadero, a ese Padre eterno, aquel que está interesado en que nosotros estemos en ese camino verdadero, en ese camino que nos llevará hacia Él. Amén. Y queremos unirnos en este mes para poder hablar acerca de nuestro Dios, acerca de lo que Él significa, acerca de el valor realmente, ese nombre admirable realmente que tenemos para darle al Señor Jesucristo, porque es un Dios admirable. Y quiero que se unan junto con nosotros en este mes. Vamos a tener temas que nos van a recordar realmente las promesas de nuestro Dios. Y si usted no tiene un lugar donde celebrar realmente lo que Dios ha hecho en su vida, tenemos un lugar para usted. Queremos que usted se tome nota del número de teléfono en su pantalla para que usted lo apunte y pueda con nosotros directamente dirigirse, y le daremos más información donde nos reunimos. Así que usted haga lo que la palabra del Señor dice. Debemos congregarnos realmente. Eso es la voluntad del Señor. Y yo entiendo ahora más que nunca que como cuerpo de Cristo no podemos. Usted me dirá, sí, yo leo la Biblia, yo en mi casa alabo, en mi casa escucho la palabra, pero ¿dónde está formar parte de ese cuerpo? Porque cuanto más unidos somos, vamos a animarnos los unos con los otros. No es suficiente lo que usted pueda hacer en su casa, y gloria a Dios porque usted ora y lee la palabra del Señor, pero el Señor también nos manda a congregarnos para que juntos como cuerpo de Cristo podamos salir en adelante y estar firmes hasta el final, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como dice el Señor también, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder las peticiones de su corazón. Así es que si usted no tiene un lugar, ya sabe dónde encontrar. Que Amén. Dios les bendiga, les abrazamos en el Señor, en la hermandad que nos da como hijos de Dios. Reciban un fuerte saludo de nuestra parte y nos volvemos a ver, Dios mediante, el próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén.